lubineros, vamos con un nuevo vídeo de dudas y propuestas, pero antes de empezar os recuerdo un par de cosas, ¿vale? La primera es que tengo un canal de Telegram creado desde hace un par de meses en el que, bueno, la gente pregunta dudas sobre la pesca spinning y otras modalidades, preguntan por compañeros de pesca para quedar a pescar. Así que nada, si os apetece y os gustan este tipo de cosas, os dejo el enlace por aquí abajo para que le echéis un vistazo al canal, ¿vale? Y la segunda cosa que os quiero comentar es que durante esta semana, a través de mis redes sociales, os he compartido una cosa que se llama English Stories. Ya os lo he explicado lo que es, pero bueno, aquí en YouTube no lo he hecho todavía, así que creo que es el momento adecuado. Y pues eso, voy a explicaros rápidamente lo que es. A través de una aplicación de pesca que se llama Acción de Pesca, que os dejaré por aquí abajo también el enlace que dirige a su página web, que también tiene página web, a través de la cual podéis descargaros la aplicación tanto para iOS como para Android. Y nada, os cuento rápidamente, ¿vale? Esta aplicación desde un inicio era una aplicación destinada a pronósticos de pesca en vuestras zonas de pesca, y ahora han abierto una nueva sección en la que van a contar pequeñas historias o cosas relacionadas con la pesca de pescadores de toda España, ¿vale? Han empezado esta sección conmigo y bueno, yo he hecho como una pequeña resumen de mi historia como pescador desde pequeñito hasta ahora. Así que nada, si queréis echarle un vistazo, os dejaré el enlace por aquí abajo para que echéis un vistazo y a ver si os gusta, ¿vale? Nada más, ahora vamos con el vídeo de dudas y propuestas. Os recuerdo rápidamente en qué consiste. Como ya os dije, voy a intentar hacerlo semanalmente, entonces todas vuestras dudas o propuestas que tengáis me los dejáis en los comentarios de este vídeo y yo los responderé en el siguiente vídeo de dudas y propuestas, ¿vale? Así que he recopilado ya las dudas y propuestas de la semana anterior y empezamos. Vamos con la pregunta que me hace el usuario Pájaro Fishing, que me pone carrete 150 euros. Ante este tipo de preguntas yo siempre suelo responder que en cuanto a carretes para spinning, las marcas más fiables, o por lo menos a mí las que más me gustan, son tanto Shimano como Daiwa, ¿vale? Entonces, si te quieres mover en ese precio, conozco el Shimano Stradix, que está en ese precio más o menos. Luego yo tengo el Ballistic de Daiwa, el LT. Sí que se eleva un poquito más caro que ese precio, pues puede ser de los 180 euros más o menos, incluso 190, pero bueno, sí que son carretes muy fiables, ¿vale? Entonces yo, bajo mi punto de vista, si buscas calidad y a ese precio, vas a las marcas Shimano y Daiwa y seguro que te llevas un buen carrete con ese precio. Por cierto, sobre este tema subí un vídeo ya hace un par de meses o 3 sobre cómo elegir bien vuestro carrete, ¿vale? Que os lo dejaré enlazado por aquí arriba por si le queréis echar un vistazo. Me pregunta el usuario Mario JLC ¿cómo pescar con Black Minnow? Vale, Black Minnow es un tipo de vinilo, vinilo tipo shad. Y bueno, la recogida más básica que yo suelo utilizar con el Black Minnow son los dientes de sierra, ¿vale? Es decir, en dejarlo caer al fondo y pequeños jerks hacia arriba, hasta que más o menos sé que está por la superficie y luego lo dejo caer otra vez para volver a dar jerks hacia arriba. Pero seguro que encuentras mucho más útil que esta pequeña explicación un vídeo que subí hace tiempo sobre cómo mover vinilos, ¿vale? A la hora de pescar lubinas a spinning, así que os lo dejo enlazado por aquí arriba también por si le queréis echar un vistazo. Bien, vamos con la pregunta que me hace el usuario Javier Mayán, que me pone lubinas desde playa. Bueno, como ya habréis visto en mi canal, no es que tenga muchas jornadas de pesca desde playa, sí que tengo alguna captura, creo que en los últimos vídeos a paseante en una playa, pero no es que sea un tipo de pesca spinning que practica habitualmente, ¿vale? Y tiene un par de razones. La primera es que en verano aquí en Galicia, como podréis imaginar, las playas están llenas de gente desde primera hora de la mañana, así que es complicado. Y en el invierno me gusta más ir a la rompiente, a zonas de acantilados o de rocas a buscar las lubinas. Ese es el hecho por el que no suelo tener tantos vídeos de jornadas de pesca en playas. Entonces, si tu pregunta es que haga un tutorial sobre cómo hacerlo, es complicado porque no es que tenga demasiada experiencia en eso, y para ir a pescar, aunque parezca mentira, para ir a pescar a spinning en playas y dar con capturas es difícil porque hay que saber leer la playa, ¿vale? Entonces, sí, intentaré hacer más jornadas para aprender y así lo vamos viviendo juntos. Vamos con la pregunta que me hace el usuario Sebas Kiwi, que me pone grosor de bajo para robalos. Bueno, antes de nada dejar claro que yo siempre utilizo fluorocarbono como bajo de línea,
y el grosor depende de la época del año en la que esté pescando y el escenario de pesca en el que esté pescando, ¿vale? Me explico. En invierno, en zonas de rompiente y rocas y acantilados, suelo utilizar un fluorocarbono de 0,40 milímetros de diámetro. Eso sí, está el mar bastante fuerte, ¿vale? Si voy a esa misma zona, pues a lo mejor bajo a un 0,37, incluso un 0,35. Y en la época de primavera-verano ya bajo más el diámetro de ese fluorocarbono y suelo utilizar 0,28, 0,30 en zonas tranquilas, ¿vale? En zonas de ría suelo utilizar un 0,28. Y si es zonas de rompiente en la que no hay mucho oleaje, pues eso, 0,30, 0,35, esos son los diámetros en los que me suelo mover, ¿vale? Si sé que son zonas en las que me puede atacar el señuelo una lubina grande de 4 o 5 kilos, intento no meterle un 0,28, un 0,30 porque lo puedo llegar a pasar mal, ¿vale? Es decir, me puede partir. Entonces, si sé que es zona que puede entrar ese tipo de lubinas, intento subir el grosor del bajo, pues eso, a un 0,37 o un 0,40. Vamos con la pregunta que me hace el usuario Ambris Fishing, que me pregunta: ¿no hay dentones ahí? Vale, mi respuesta es no. Vale, si hay alguien que sea de la zona de las Rías Baixas de Galicia, de la zona sur, y ha cogido algún dentón, que por favor lo escriba aquí en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Pero mi respuesta es que no, nunca he visto a nadie que los haya cogido, o por lo menos yo no sé de nadie que los haya cogido, ¿vale? Sí que es cierto que sé que en la zona del norte de Galicia, tirando más hacia la costa de Lugo, que es está más cerca del Cantábrico, ahí sí que hay gente que coge dentones. Pero en esta zona sur de Galicia creo que no es una especie típica por aquí, ¿vale? Pero repito, si hay alguien que lo haya cogido, por favor, y si puede mandar una foto, genial. Pero si no, que lo escriba aquí en los comentarios de este vídeo. Me pregunta el usuario Julián de Gal sobre cuál es el mejor momento del día para la pesca. Bien, bueno, como ya sabéis, una cosa es la teoría y luego es la práctica y lo que sucede en nuestras jornadas de pesca, ¿no? En teoría, los mejores momentos para buscar la lubina spinning son los cambios de luz. Con esto me refiero tanto al amanecer como al atardecer. ¿Qué pasa? Que este patrón no siempre se cumple. Seguro que a vosotros os ha pasado y a mí también, de ir al amanecer, por ejemplo, y en el momento óptimo en esa luz, en el que empiece a salir un poquito el sol, no obtenéis ninguna captura y luego insistís durante 2 horas más cuando ya la luz está muy alta y ahí conseguís una captura, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los momentos ideales son el amanecer y el atardecer, pero no significa que en cuanto se vaya esa poca luz, ¿vale? Tenéis que dejar de pescar, ¿vale? Insistir un poco más porque hay veces que tenemos sorpresas en horas en las que no esperamos capturar nada. Me pregunta el usuario Abel, qué loco, ¿subiendo o bajando la marea? Bien, esto tal y como os respondí en la pregunta de amanecer o atardecer, es complicado establecer un patrón, ¿vale? Yo, si tengo que escoger un momento, es marea baja subiendo, pero esto no significa que sea siempre así, sea mi momento favorito. Sí que hay zonas en las que a lo mejor pesco más con la marea llena o bajando. Depende de muchos factores, ¿vale? De las corrientes, del viento. Entonces, por lo general me gusta buscarlas en ciertas zonas con la marea baja subiendo, pero conozco zonas en las que el mejor momento es con la marea llena o la marea llena bajando, ¿vale? Entonces, cada spot de pesca es un mundo y entonces es complicado especificar un momento. Os aconsejo que vayáis en los diferentes spots de pesca, probéis en ciertas circunstancias, ¿vale? Si habéis ido con marea baja, volver con marea alta, ir en momentos de poca luz es decir, no vayáis siempre con las mismas condiciones porque si no los resultados van a ser siempre los mismos. Entonces, probar diferentes condiciones de marea y de luz y de condiciones del mar, porque ahí es donde vais a comprobar realmente si un spot es bueno o no. Me dice el usuario Egin Sepia Calamar, vente para Cataluña. Ojalá pudiera hacer un viaje de pesca y poder grabar varias jornadas en diferentes puntos de España. Es algo que me encantaría y no descarto de hacer en un futuro. Para conocer diferentes spots de pesca, cómo se comporta la lubina y otras especies. Me encantaría coger otro tipo de especies que veo que aquí no hay. Y por ejemplo hay pues, por el Mediterráneo como serviolas, palometones y especies que aquí en Galicia no podemos disfrutar de ellas. Entonces me encantaría ir a Cataluña y a otros muchos sitios más de los que me invitáis a ir a pescar. Así que bueno, intentaré organizar un viaje de lubinero por España y así os muestro diferentes zonas de España donde puedo sacar lubinas y otras especies.
Bueno, lumineros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un buen like. No sé si os habéis fijado en las vistas que tengo por aquí detrás, son increíbles. Si alguien sabe en la zona en la que estoy, que lo deje por aquí en los comentarios, ¿vale? Y si queréis participar en el próximo vídeo de dudas y propuestas que saldrá la próxima semana, dejadme también vuestra duda, vuestra propuesta aquí en los comentarios de este vídeo, o si no, también lo podéis hacer a través de mis redes sociales, ¿vale? Tanto de mi Instagram como de mi Facebook. Y si no os queréis perder nada de mi canal, que vienen vídeos de nuevas jornadas de pesca, comparativas, señuelos nuevos que vamos a estrenar aquí en este canal, pues no os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita, y así YouTube os avisa de todas las novedades del canal, ¿vale? Yo sin nada más me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Nos vemos en el mar.